Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a ver o vamos a iniciar viendo el tercer capítulo de nuestro primer parcial, ¿ok? Y al final de la clase, este capítulo de límites que nos toca ver, son varias clases que nos va a tomar porque es un poco grande el capítulo. Y al final de la clase vamos a indicar la fecha y las condiciones de nuestro examen de primer parcial como habíamos quedado, ¿no? La primera clase. Empecemos. Bien, como su nombre dice, la unidad que nos toca ver el día de hoy son los límites. Son varios tipos de límites, son varias propiedades, son varios teoremas que tenemos que ver. Entonces empecemos definiendo lo que va a ser un límite, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué es un límite? Es el valor que parece tomar una función f de x cuando x se aproxima a cualquier x sub 0 que consideremos. ¿Por qué se dice parece tomar la función? Se dice o se especifica eso porque estamos en presencia de una función y nosotros sabemos del capítulo de la unidad anterior que acabamos de ver en funciones, nosotros sabemos que el dominio y el rango de una función puede ser de reales a reales, ¿no? Entonces estamos trabajando o estamos viendo que esa función se puede mover en absolutamente toda nuestra recta real. Entonces por eso dice parece tomar la función en un punto x sub 0 cualquiera. Entonces de todo ese dominio, de todos los reales que acabamos de ver hasta la unidad anterior, nosotros vamos a tomar un valorcito, o sea, un numerito, ¿no? En pocas palabras, lo que les quiero mostrar es esto. Aquí tengo una función que es x al cubo que está graficada y que el límite nosotros vamos a ver, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, en cualquier punto de la función, pero en un solo punto. Eso es lo que quiero que se graben en su cabeza. Por eso es que cuando se dice que es un límite, nos dice que es el valor que parece tomar esa función. ¿Por qué? Porque podemos analizar en cualquier punto de la función. Pero no se olviden que es en un solo puntito. ¿Ok? Pero vamos a ir viendo con ejercicios, no se preocupen, y propiedades y teoremas. Bien, empecemos a ver lo que va a ser el límite por definición. ¿Qué nos dice? La definición, sea una función f de x que va a estar definida en los reales, que es la primera condición que necesitamos nosotros que cumple esa función para que podamos resolver o podamos levantar la indeterminación, que es la palabra correcta en realidad, levantar la indeterminación que se presenta en nuestra función. ¿Qué vamos a tener? De aquí en adelante, esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. La palabra lim nos va a denotar que estamos en presencia de límite. Esta x, esto de aquí abajo se lee x tiende a A. A va a ser nuestro punto de vecindad, que se le llama así, o el punto donde vamos a analizar la función o vamos a hallar el límite en la función. ¿Ok? X tiende a A. F de x es la función que estamos analizando y vamos a obtener o vamos a hallar el límite. Este límite va a ser un real cualquiera. Nosotros vamos a encontrar o vamos a hallar ese real. ¿Ok? Pero cuando vamos a hallar un límite o cuando vamos a trabajar con límites, vamos a trabajar cuando estemos frente o cuando estemos enfrentándonos a indeterminaciones. No se preocupen, enseguida vamos a ver qué son las indeterminaciones, qué tipos de indeterminaciones hay, que hay varios tipos de indeterminación y todo lo demás. Entonces empecemos con la definición de límite. Nos dice que si para todo epsilon, esta E es un número del alfabeto griego que se llama epsilon, una letra del alfabeto griego, perdón, que se llama epsilon, que nos dice que va a ser mayor que 0. Tal que va a existir, nosotros ya conocemos este operador, esta E al revés es el operador existencial, y se lee como existe. Existe un sigma, es otra letra del alfabeto griego, que es mayor que 0. Tal que 0 va a ser menor que x menos a en valor absoluto, menor que sigma, entonces f de x menos el límite va a ser menor que epsilon. Entonces nos tenemos que grabar esta definición. Pero veamos qué es epsilon y qué es sigma. Epsilon y sigma son números infinitésimos. ¿Qué es un número infinitésimo?
Un número infinitésimo es un número sumamente pequeñito, pero que es mayor que cero. En pocas palabras, estamos hablando de que epsilon va a ser 0,0000000, no sé, unos 40 ceros, 1. Cumple la condición que nos dice acá, que es mayor que cero, pero es sumamente pequeñito. Y sigma, de igual manera, es otro número infinitésimo diferente, pero igual es sumamente pequeñito, 1. ¿Qué es lo que quiero que se den cuenta acá o qué es lo que quiero que empiecen a darse cuenta? Que epsilon y sigma son dos números reales mayores que cero. Entonces estamos analizando en un solo punto, si quieren esta es la función y en este es el punto A. ¿Ok? Epsilon es el número infinitésimo que está a la derecha, pero es tan pequeñito que el primer número real de A hacia la derecha es epsilon. ¿Se dan cuenta lo pequeño que es? Y a la izquierda de igual manera, sigma. El primer número real a la izquierda de A es sigma. Entonces lo que quiero que vean es esa definición de números infinitesimos. Y esta definición que está acá encerrada, que es el valor absoluto de x menos a, menor que sigma. Entonces f de x menos el límite va a ser menor que epsilon. Se va a cumplir o va a existir el límite siempre y cuando nosotros encontremos una relación de igualdad entre sigma y epsilon. Pero esta relación nos dicen que es magnitud. Es un orden de magnitud. Ahora, vámonos a un ejemplo para que se den cuenta que es un orden de magnitud. Un orden de magnitud es sumamente sencillo. El día de hoy ustedes han tomado desayuno, un té, café, leche, no sé qué han desayunado, o lo que acostumbran su taza de té y 3 cucharillas de azúcar. ¿Qué es lo que quiero mostrar con ese ejemplo del orden de magnitud? Que a esas sus 3 cucharillas de azúcar, antes de colocar a su taza, ustedes sacan un pequeño granito de azúcar. Ese pequeño grano de azúcar lo dividen en 10 partes. Y ustedes sacan una pequeña parte de esas 10 que dividen y el resto del azúcar lo colocan en su taza de té o de leche. La pregunta es, ¿ustedes serán capaces de darse cuenta de que falta esa undécima parte de un grano de azúcar? La respuesta es, dudo mucho, ¿no? Al paladar de una persona, dudo mucho. Eso es magnitud, que significa que un estado estaba con ciertas condiciones y después hay otro. Otro ejemplo, a ver, vamos un día de campo a una piscina, vemos la piscina, ustedes se van a cambiar a los vestidores, sus trajes de baño para entrar a la piscina. En eso yo voy y con un gotero, de esos goteros de medicamento que conocen, saco 3 gotas de agua. Ustedes vuelven de los vestidores, ven la piscina y me dicen, no, 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 aquí pasa algo, falta 3 gotas de agua. Yo creo que nadie en el mundo se podría dar cuenta que faltan 3 gotas de agua. Entonces, si se dan cuenta, eso es un orden de magnitud. Dos estados diferentes que parecen igual. Entonces, lo mismo vamos a hacer con sigma y epsilon. No se preocupen, vamos a hacer ejercicios al final de la unidad, porque esta parte se ve al final, porque esto se utiliza para demostraciones, y vamos a encontrar una relación de orden de magnitud entre sigma y epsilon. ¿Ok? Pero esa es la definición que ustedes tienen que memorizarse y trabajar. Bien, los siguientes son los límites laterales. Tenemos que ver la lateralidad de los límites cuando es por izquierda y por derecha para demostrar un límite. ¿Qué nos dice? Vamos a empezar con el límite por la izquierda. Nos dice que va a haber el límite cuando x tiende a A. Quiero hacer una aclaración aquí. Este signo negativo que están viendo ustedes acá, ese signo negativo está sobre el número. No es que es un número negativo. Ese signo negativo sobre el número a nosotros nos denota que estamos viendo y analizando el límite por la izquierda. ¿Ok? Cualquier libro que ustedes agarren de cálculo tiene esa notación. Nos dice que estamos analizando el límite por la izquierda. ¿De qué? De una función y hallamos el límite. ¿Ok? ¿Cómo se va a leer? Decimos que x se aproxima a por la izquierda. Ese signo negativo nos denota que estamos analizando o estamos trabajando con el límite por la izquierda. Bien, continuamos con el límite por la derecha, que es el otro, que de igual manera. Límite cuando x tiende a con el signo positivo encima del número.
no significa que estamos trabajando con números positivos. El signo negativo está encima, por ende nosotros nos damos cuenta o nos vamos a dar cuenta o nos tenemos que dar cuenta que estamos trabajando con un límite por la derecha. ¿Ok? ¿De qué? De una función f de x para que hallemos el límite. ¿Cómo se lee? Decimos que x se aproxima a por la derecha. Entonces estos dos límites laterales nos sirven para lo siguiente, para este teorema. ¿Qué nos dice el teorema? Que si el límite cuando x tiende a de la función f de x queremos que exista o queramos resolver, nosotros tenemos que igualar ambos límites laterales. ¿Qué significa? Límite por la derecha debe ser igual al límite por la izquierda. Eso no se olvide en esta condición y este teorema que nos dice que tienen que ser iguales. ¿Por qué digo que no se deben olvidar o no tienen que olvidarse este teorema? Porque este teorema es sumamente útil y es una de las herramientas o de las armas que tenemos que utilizar para una parte de los límites, para una parte del capítulo de límites que nosotros vemos que se llama continuidad, ¿no? Esa es una de las herramientas que vamos a utilizar y que tenemos que utilizar para lo que se trabaja o para lo que es la continuidad. ¿Ok? Y al revés, el teorema también nos sirve para demostrar que no existe límite. ¿Qué nos dice? Que si el límite cuando x tiende a de f de x, o sea, por derecha, estamos viendo el límite por derecha, es diferente o distinto al que está por izquierda, entonces llegamos a la conclusión de que el límite no va a existir. En pocas palabras, un límite existe cuando los límites laterales son iguales. Y un límite no existe o no vamos a poder encontrar cuando los límites laterales son diferentes o son distintos. Y esta es la mejor representación que he podido encontrar para que ustedes puedan entender un límite. Esta curva es mi función f de x. ¿Ok? Este punto que ven acá es el punto donde quiero analizar el límite. ¿Qué es lo que significa con mis números infinitésimos que estoy viendo acá? Si ustedes se fijan, los infinitésimos que estamos viendo acá, epsilon y sigma, es que se están acercando por izquierda y por derecha a ese punto. ¿Para qué? Para que podamos hallar nuestro límite. ¿Ok? Entonces es lo que hacen los límites laterales. Se empiezan a analizar por izquierda y por derecha. Y cuando ambos límites son iguales, encontramos que el límite, ¿no?, de la función, esa función f de x que nos están dando. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora, creo que son 9 teoremas. Sí, 9. Sí, no, 9. Está bien, la memoria creo que no me está fallando. 9 teoremas. ¿Qué significa tener 9 teoremas? Y esto quiero aclararles. Como les había dicho la clase pasada o la clase anterior, les había dicho que tienen que repasar todo lo que es factorización. Luego tienen que repasar todo lo que es álgebra, todo lo que es racionalización, lo que es identidades trigonométricas, porque van a ser nuestras herramientas o nuestras armas para que nosotros podamos resolver los límites, ¿no? Entonces, eso les había dicho. Entonces, eso tenemos que hacer. Adicionalmente a todo lo que les acabo de decir, o unas herramientas muy útiles para lo que necesitamos es estos teoremas. Entonces tenemos que ver, cumplir estos teoremas y posteriormente aplicar lo que conocemos de álgebra, ¿no? Entonces son herramientas que van a coadyuvar a lo que nosotros necesitamos o a lo que nosotros tenemos que trabajar. Empecemos. El teorema número 1. El teorema número 1 nos dice que es el límite de una función constante. Es sumamente útil esto. ¿Por qué? Porque vamos a partir del criterio de que f de x va a ser una constante, y si ustedes se fijan, el límite de una constante cuando x tiende a es la misma constante. Acá hay dos posiciones de diferentes autores que las dos llegan a lo mismo, pero son criterios un poco diferentes. ¿Qué significa? ¿Qué dice un autor? Que el límite de una constante cuando x tiende a cualquier punto de vecindad es la misma constante porque las constantes no son afectadas por la operación límite. Y otros autores dicen que las constantes, que eso vamos a ver con otras propiedades más adelante, salen de la función límite porque no son o no están inmersas en el límite o son inmunes al límite, ¿no? O sea, hay diferentes cosas, pero no se preocupe, el límite de una constante es la misma constante, sin importar el punto de vecindad. ¿Por qué digo el punto de vecindad? Porque van a ver que vamos a
tener varios tipos de puntos de vecindad para los diferentes tipos de límites que se nos van a ir presentando. Bien, teorema número 2. Y este teorema número 2 es el que vamos a utilizar o vamos a hacer siempre el primer paso en toda la resolución de límites que nosotros vayamos a realizar. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que f de x va a ser igual a x, o sea, es la forma de la función. ¿Qué nos dice este teorema? Que donde nosotros veamos una variable, reemplazamos por nuestro punto de vecindad. ¿Cuál es el objetivo de este teorema? Que nosotros vamos a ver si hallamos el límite o identificamos el tipo de indeterminación con el cual vamos a trabajar o con el cual nos vamos a topar. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra o eso es lo que nos quiere mostrar esta propiedad. Y esta propiedad es la primera que vamos a utilizar en el 100% de los límites. ¿Por qué? Porque es la propiedad que a nosotros nos ayuda a identificar con qué indeterminación nos estamos topando. Y aparte de la identificación de la indeterminación con la cual nos vamos a topar, también nos ayuda a encontrar el límite. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver con ejercicios, no se preocupen. Esta primera parte que estamos viendo en la parte teórica, y vamos a ir acentuando y vamos a ir viendo todo lo demás con la parte práctica. Bien, teorema número 3 nos dice que el límite de una función multiplicada por una constante que vamos a tener. Lo que les decía, aquí está la constante multiplicada una función con el punto de vecindad. Otros autores, que esa propuesta me agrada, dice que la constante sale del límite porque no se afecta o no está afectada por el límite. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda la constante multiplicada por el límite dentro afectando a la función con el mismo punto de vecindad, ¿no? Entonces sale la constante, o si quieren se evalúa la constante del límite y es la misma constante. Bien, continuemos. Aquí tenemos el teorema que se utiliza para las 4 operaciones aritméticas básicas que conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Partimos de este criterio, que nos dice que es el límite de una función f de x, que lo vamos a llamar L1 para acortar un poquito, y límite de g de x cuando x tiende a de L2. ¿Qué nos dice la propiedad? Que estas dos se repiten, ¿no? Nos dice que si tenemos el límite de una suma de funciones con un punto de vecindad, se vuelve la suma de los límites. Lo voy a hacer acá. ¿Qué me dice? Parto de este criterio, de esta condición. Tengo esto, límite de una suma. Entonces la propiedad nos dice que se va a volver la suma de los límites. Va a ser el límite cuando x tiende a ¿de qué? De f de x más el límite de g de x cuando x tiende a. ¿Qué es lo que me denota esto? Que si bien estábamos con una suma de funciones, se vuelve la suma de los límites de ambas funciones, pero con el mismo punto de vecindad. X tiende a. Eso no tiene que cambiar. Y la segunda propiedad me dice lo mismo, por eso es que en algún otro libro ustedes van a encontrar más menos. ¿Qué significa este signo más menos? Que se cumple de exactamente igual para la suma y para la resta. ¿Ok? Luego el producto nos dice que vamos a tener el límite de un producto de funciones f por g cuando x tiende a, y esto se transforma o se convierte en el producto de ambos límites, L1 y L2, ¿no? El cociente de igual manera, límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a. Acá hay una pequeña diferencia que lo voy a hacer acá. Partimos de esto. Límite de un cociente de funciones, f de x sobre g de x. ¿Qué me dice la propiedad? Que se va a volver el límite del numerador, f de x, cuando x tiende a, sobre el límite de f de x cuando x tiende a. Ay, perdón, yo estoy cometiendo un craso error. No es f de x, es g de x. ¿Ok? Entonces se vuelve el límite del numerador
sobre el límite del denominador, solo que aquí tenemos que tener cuidado de que el denominador, o si quieren g de x, tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta o tener cuidado de que nuestro denominador nunca debe ser 0. Bueno, nunca debe llegar a ser 0. ¿Ok? Entonces de eso, teorema 4. Vámonos al teorema número 5. Teorema número 5 nos dice que es el límite de una potencia. Si ustedes se fijan un poquito, esta propiedad del límite de una potencia se podría resumir en el teorema número 2. ¿Por qué? Fíjense, la primera condición que nos dice que la potencia sea un entero positivo. Por el momento, porque más adelante vamos a ver que hay otra variación. ¿Qué nos dice la propiedad? Nos dice que donde veamos una variable en la función, reemplazamos por nuestro punto de vecindad. Por eso es que nos da a la n. ¿Ok? Veamos el teorema número 6. El teorema número 6 nos dice que es el límite de un polinomio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cuando nos dice f de x, es que nos está dando una función. Y cuando hallamos f de a, significa que estamos reemplazando la variable, bueno, perdón, no es variable, el punto de vecindad a, donde encontramos la variable, por eso es f de a. Y si nosotros hilamos un poquito más fino todo esto, nos vamos a dar cuenta que estamos en presencia de la aplicación del teorema número 2, ¿no? Por eso es que les digo que es sumamente importante ese teorema y es el que más se va a utilizar durante todos los tipos de límites. No interesa cuál, que vamos a ver un montón en este capítulo, sino que para todos nos sirve esto. Bien, teorema número 7, límite de una función racional. ¿Qué significa que sea una función racional? Que es un cociente. Por eso nos dice que sea f de x igual a p de x sobre q de x, o sea, un cociente de polinomios. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Dice p de a sobre q de a. ¿Por qué? Porque f de x tiene esta forma, ¿no? Y reemplazamos el punto de vecindad donde nosotros veamos una variable en nuestra función. Todo esto sirve o todo esto es válido para todos los reales, excepto para cuando q de a no debe ser 0, o sea, para el número real que da la condición de que el denominador nos haga 0. Sirve para todos los reales, excepto para ese que nos generaría una indeterminación. Bien, luego viene el teorema número 8, que es el límite de una función que contiene un radical. Lo que les decía es la variación. Hay dos condiciones. Nos dice que a tiene que ser mayor que 0, o sea, el punto de vecindad. Y n, cualquier entero positivo, o sea, la potencia. O si a es menor que 0, negativo, y n es un entero positivo impar. En pocas palabras, está hablando de las raíces cuadradas. Nosotros sabemos que si tenemos x en raíz cuadrada, esto es x a la 1/2, ¿no? Las raíces cuadradas, perdón, las raíces enésimas se pueden expresar con potencias en fracción. Entonces podemos tener eso. Y si ustedes se fijan, también volvemos a caer en lo que nos decía el teorema 2, donde vemos la variable, reemplazamos el punto de vecindad y nos da este tipo de límite, ¿no? Entonces nos va a dar a la 1 sobre n. Y esto es válido para cualquier tipo de raíz, por eso se llama raíz enésima. Bien, por último veamos el teorema número 9, que es el límite de una función compuesta o composición de funciones. Partimos de estas dos condiciones. Límite de g de x que va a ser igual a L cuando x tiende a, y el límite de esta función se convierte en el punto de vecindad de la otra. Entonces vamos a tener el límite de f de x cuando x tiende a L va a ser igual a f de L. Se vamos a reemplazar, ¿no? En pocas palabras nos dice que es esto. Pero si nosotros analizamos un poquito, nuevamente el punto de vecindad es reemplazado donde tenemos una variable, hallamos el límite y este límite es el punto de vecindad del otro, por eso es f de L, ¿no? Es como un anidamiento de varias cosas en uno, ¿no? Pero eso vamos a ver, bueno, debió ver composición y vamos a ir viendo cómo se trabaja con la resolución de ejercicios, ¿ok? No se preocupen, todo esto se va a esclarecer cuando resolvamos ejercicios, ¿ok? Cada tipo de límite tiene una forma diferente de resolverse
pero todos ellos parten y se basan o empiezan a trabajar respecto de las propiedades y de lo que se necesite trabajar con las propiedades y el álgebra, ¿no? Que son artificios matemáticos que se llaman. Bien, empecemos ahora a ver lo que es el cálculo de límites. Cuando hablamos de cálculo de límites, nosotros vamos a analizar y vamos a ver cómo podemos calcular y de dónde salen esas famosas indeterminaciones que todos los libros de cálculo hablan, ¿no? Veamos. Vamos a tener una función cualquiera que nos van a dar f de x cuando x tiende a. ¿Qué se nos puede presentar? Se nos puede presentar todo este tipo de indeterminaciones. 0 sobre 0 es indeterminación. 0 a la 0 es indeterminación. El infinito solito también es una indeterminación. ¿Por qué? Porque el infinito es un número desconocido. O sea, es algo inconmensurable que nosotros no conocemos. Entonces es indeterminación. Menos infinito también es indeterminación. 1 a la infinito también es indeterminación. Esto de acá he tenido que colocar precisamente por lo que les dije, no sé si hace tiempo, pero vamos a ver, que uno de sus compañeros en algún momento me decía, bueno, no me decía en su examen, me reclamaba y me decía 0 por infinito es 0. ¿Por qué? Porque él decía que le habían enseñado que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Ese concepto está correcto, de cualquier número multiplicado por 0 es 0. Pero tienen que darse cuenta que el infinito no es un número, es algo desconocido. Entonces 0 por algo desconocido sigue siendo desconocido. Entonces es indeterminación. Infinito a la 0 es indeterminación. Infinito a la infinito es indeterminación. Aquí tal vez me ha faltado infinito sobre infinito también es indeterminación. Cuidado, piensen que es 1, es indeterminación. Tal vez generalizando esto, cualquier número sobre 0 es indeterminación, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfrentar a estas indeterminaciones. Todo este tipo de indeterminaciones los tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de ser desconocido para nuestro trabajo o para nuestro análisis de las funciones. ¿Ok? Ese es en realidad lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces empecemos. Aquí tengo dos ejemplitos para que empecemos a ver que son como los límites algebraicos, para que podamos ver y ustedes se den cuenta qué es lo que tenemos que hacer o cuál va a ser nuestro tipo de trabajo para lo que pretendemos realizar. Fíjense, este es un ejercicio que me trae a la mente uno de los primeros exámenes que tomé de cálculo, que nos decía, o que se decía lo siguiente. Tenemos el límite cuando x tiende a 0. Lo primero que tienen que hacer siempre cuando se enfrenten a límites, y eso lo recalco siempre, es reemplazar el punto de vecindad donde ustedes tienen variable en la función. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dos cosas. La primera, si tenemos una indeterminación y el tipo de indeterminación. Y la segunda, para ver si podemos hallar el límite a la primera. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hice un tipo de este ejercicio en un examen, fue la vez o las veces que tuve más reprobados. Y fíjense, era sumamente sencillo. Nos dice que es 3 a la 0 menos 3 a la menos 0. Reemplazo el punto de vecindad ahí, ¿no? 3 a la 0 más 3 a la menos 0. Entonces nos da 1 más 1 menos 1 sobre, bueno, 3 a la 0 es 1. 3 a la 0 es 1. Entonces nos da 1 más 1, 2. 0 sobre 2 es 0. Entonces el límite de esta función es 0. Ok, les digo eso porque tenemos que hacer en todo momento eso. O sea, se va a volver algo mecánico si quieren o cíclico. Todo es un bucle que vamos a ir viendo cómo tenemos que ir resolviendo paso a paso. Veamos otro ejercicio. Tenemos nuestra funcióncita, tenemos nuestro punto de vecindad, entonces reemplazamos el punto de vecindad. ¿Qué nos va a dar? 1 menos 1 en el denominador sobre, bueno, aquí es 1 más 3, es 4, raíz cuadrada de 4 es 2, entonces me da 2 menos 2, 0 sobre 0 es mi indeterminación. Se llama indeterminación porque no conocemos, ¿no? Es algo desconocido, signos de interrogación. Entonces tenemos que analizar y ver
qué tenemos que hacer o qué podemos hacer en nuestra función. Lo voy a borrar esto para ir paso a paso. Una estrategia que en lo personal yo utilizo es la siguiente. Me fijo en el numerador y me fijo en el denominador. Me fijo en el numerador y me da o tengo como dato una función lineal, x menos 1. ¿No? Como tengo una función lineal ahí, entonces no hay mucho que hacer, no hay álgebra que nos pueda ayudar mucho en esta parte porque es una función de grado 1. Entonces nos vamos al denominador. En el denominador tenemos x más 3 en raíz cuadrada menos 2. Entonces podemos aplicar varias cosas acá. Lo primero que nos puede venir a la cabeza es que podemos aplicar propiedad de raíces cuadradas porque tenemos una raíz. Es un medianamente buen candidato, o como les digo yo, voy a cambiar de color. Nos fijamos acá. Como tenemos una raíz y una constante, vamos a racionalizar. Entonces, ¿qué significa racionalizar? Y aquí quiero explicar algo a detalle. ¿Qué nos enseñaron en colegio? Tenemos que multiplicar numerador y denominador por la conjugada. Y la conjugada está aquí en el signo negativo, para que usemos positivo. Y todo esto vale 1. O sea, vamos a multiplicar la función f de x por 1. ¿Por qué utilizamos ese criterio o esa operación? Porque en la primera clase de cálculo, ¿se acuerdan? Hemos visto los axiomas. Y dentro de los axiomas hemos visto el elemento neutro de la multiplicación. Y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Pero el 1 tiene una característica tan particular que se puede expresar de infinita cantidad de formas. Y en este caso el 1 que a mí me sirve es raíz cuadrada de x más 3 más 2 sobre raíz cuadrada de x más 3 más 2. ¿No? Entonces estoy utilizando el elemento neutro. ¿Qué tenemos que controlar en todo momento? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en todo momento? Que no importa el artificio que realicemos, nosotros tenemos que poder llegar en cualquier momento o dar un paso atrás y llegar a la función f de x. ¿Por qué? Porque estamos hallando el límite de la función f de x. ¿Qué significa? Que si sumamos un número o una función tenemos que restar. Si multiplicamos tenemos que dividir, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Porque si ustedes se fijan en este paso que he hecho aquí abajo, llegamos a la función f de x en cualquier momento porque esto es 1, ¿no? Entonces no ha variado, no ha cambiado en nada, sigue siendo la misma función, lo único que varía es la forma. Entonces, ¿qué hago después de multiplicar por 1? Voy a multiplicar numerador y denominador. Entonces, en el numerador me queda x menos 1 por raíz cuadrada de x más 3 más 2 sobre raíz cuadrada de x más 3 menos 2 por raíz cuadrada de x más 3 más 2. Entonces, ¿qué me queda? Se elimina la raíz, me queda x más 3 menos 2 al cuadrado. Reduzco, ¿no? En el denominador voy a reducir, esto es x más 3 menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, reduciendo esto, x 3 menos 4 me queda x menos 1. Y de ahí sale esto, ¿no? X menos 1. El numerador sigue igual, x menos 1 por raíz cuadrada de x más 3 más 2. Entonces esto con esto se elimina, lo reduzco y me queda esto. Y si ustedes se fijan, vamos a reemplazar el punto de vecindad. Reemplazamos el punto de vecindad y nos queda 1 más 3 raíz cuadrada más 2. Entonces esto es, bueno, 4 en raíz cuadrada, ¿no? 3 más 2. Entonces nos queda eso. Raíz cuadrada de 4 es 2. 2 más 2, 4. Ese es el límite. ¿Qué quiero que se fijen y qué quiero que tomen atención? Fíjense cómo se resuelve un límite. A ver, lo que quiero, lo borraré todo esto. Es lo que les decía de manera cíclica, lo que quiero mostrarles acá. ¿Ok? Quiero que vean los pasitos, que siempre se va a repetir lo mismo. Fíjense, paso número 1. Reemplazo el punto de vecindad para darme cuenta qué tipo de indeterminación tengo. Paso número 2. Aplico un artificio matemático. ¿Ok? Paso número 3. Reduzco la función. ¿Qué significa? Una vez que he aplicado el artificio matemático, tengo que reducir la función a lo que más se puede. Y paso número 4,
reemplazo nuevamente el punto de vecindad, vuelvo acá. Si aquí, después de reemplazar la segunda vez el punto de vecindad, nos vuelve a dar indeterminación, volvemos al paso número 1 y volvemos a aplicar otro tipo de artificio. Pero si hemos hallado un límite, hemos encontrado la solución. Entonces, ¿qué quiero que se den cuenta? Esos son los pasos que se siguen. Es como una receta de cocina. Son los pasos que deben seguir ustedes para resolver un límite. Y si no se puede resolver en la primera, se podrá en la segunda, en la tercera. Y eso se van a dar cuenta que hay algunos ejercicios, no digo que todos, sino que algunos ejercicios un poquito complejos que se resuelve de esa manera. Sigue siendo o sigue viéndose que se tiene que seguir aplicando artificios matemáticos. ¿Ok? Bueno, con eso hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta antes de que pase a la segunda parte que les dije que les iba a decir. Joel, adelante. Ingeniero, ¿será que podría volver a explicar el límite número 7, el teorema de los límites número 7? Número 7. Ahí. Es solamente el cociente. A ver, aquí está. ¿Qué es lo que me dice? Tengo esta forma de función. O sea, f de x va a tener esta forma. ¿Qué es lo único que se hace? Es reemplazar el punto de vecindad donde veamos variables. Por eso es que es p de a y sobre q de a. Y el denominador nunca debe ser 0, es la única condición. En pocas palabras, si ustedes quieren generalizar un poco esto, vámonos a la otra diapositiva, es la aplicación de esto. ¿Qué significa? Que donde tengamos una función con variables, reemplazamos el punto de vecindad. Por eso es que también se le llama f de a. Por ejemplo, aquí la función es x. Entonces, donde yo vea una variable, reemplazo mi punto de vecindad, que aquí está a. Por eso que mi resultado es a. Esa es la forma de generalizar. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Si fuera f de x, que esto sería x al cuadrado más 2x más 1. Y yo quiero reemplazar el punto de vecindad, y aquí va a ser a igual a 1. O primero a, ¿ok? Que es lo de acá. Entonces va a ser f de a. ¿Qué significa eso? Que en lugar de que yo tenga x, voy a reemplazar por a. Va a ser a al cuadrado más 2 veces a más 1. Por eso es que se llama f de a. De ahí sale p de a, q de a, que es el reemplazo donde está la variable del punto de vecindad. Es solamente eso. No sé si te quedó claro, Joel. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda o consulta? Dije yo, en el último ejercicio que hicimos, ¿puede ponerlo? Aquí, dime. Sí, ahí el 2 elevado al cuadrado no sería 4 positivo, porque, ¿o cómo es eso? ¿Dónde está 2 al cuadrado? Aquí en el último, sí, abajo Acá de abajo. sí, es. A ver, lo único que estoy haciendo es multiplicar esto. Sí, ¿Qué me va a dar? A ver, lo voy a hacer aquí abajo para que te des cuenta. Me va a dar x más 3 en raíz cuadrada al cuadrado. Porque estoy multiplicando. Menos por más, menos. 2 por 2 es 2 al cuadrado. De ahí me da eso. Entonces yo sé que esto va a ser, se elimina con esto, entonces me queda x más 3. Se pone entre paréntesis porque es un factor, son dos factores menos 2 al cuadrado. Por eso es que esto es igual a esto. Ahora evaluamos. Esto me queda x más 3. 2 por 2 es 4 menos 4. ¿No es verdad? Y de acá sí, reduzco x. 3 menos 4 es menos 1. Y de ahí me sale ese factor. Eso es haciéndolo paso a paso. No sé si está claro. sí, está bien, está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Aquí está. ¿Alguna otra duda o consulta? No hay. Ok, entonces la clase termina acá, pero no se vayan todavía.
Lo que tengo que decirles, aquí está. Nuestro examen de primer parcial lo voy a publicar en la plataforma debido a que ha habido, la verdad, he cruzado por un montón de problemas para fijar la fecha de examen. Entonces ya no vamos a poder fijar, sino que de acuerdo a la disponibilidad de horarios y todo lo demás que tiene la facultad y restricciones, porque seguimos en una pandemia, hice la solicitud y el trámite y nuestro examen de primer parcial va a ser el día sábado 9 de abril, en horario de clases, en el edificio, en el auditorio del edificio de aulas. A ver, para que se ubiquen un poquito los que no conocen el auditorio de ese edificio, cuando ustedes han ido a la facultad o vayan, si se van hacia las canchas deportivas, a mano derecha, con la prolongación de la Calama, van a ver dos edificios grandes. Uno rectangular de 3 pisos, o sea, más ancho que alto, y otro que es alto de unos 7 pisos. El examen nosotros vamos a darlo en el edificio rectangular de 3 pisos. En el tercer piso, en el lado oeste, no, perdón, en el lado este, donde están las aulas 693 A, B, C, D, ahí está el auditorio de la facultad, ahí va a ser nuestro examen, ¿ok? Les recomiendo que lleguen 10 minutos antes. Bueno, y todo lo demás vamos a ir aclarando una semana antes al examen, ¿ok? Entonces nuestro examen de primer parcial va a ser el día sábado 9 de abril en el horario de clases, ¿ok? Yo tengo que tomar exámenes con otras materias de informática, entonces voy a estar en ese auditorio. No se preocupen, yo voy a estar desde las 6:45 de la mañana tomando exámenes de mis otras materias. Entonces ustedes tranquilamente sabrán que yo ya voy a estar ahí en el tercer piso, ¿ok? Las condiciones y los requerimientos y el protocolo que se va a utilizar, la facultad quedó en enviarme entre esta semana y la siguiente, entonces no se preocupen, todo lo que se necesite para dar exámenes o para dar examen yo les voy a indicar y va a estar publicado en la plataforma, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda o consulta más? ¿Qué edificio era, Inge? El de aulas. Voy a tratar, creo que me dijeron que me iban a mandar un, un mapita de la facultad para que ustedes vean y bueno, yo les voy a enviar. ¿Ok? Se llama edificio académico, algunos le llaman edificio de aulas, pero no se preocupen, voy a tratar de mandarles un mapa. ¿Ok? Está bien, Inge, sí. Ok. Bien chicos, entonces por favor estudien, repasen y nos vemos mañana para ver otro tipo de límites y empezar a resolver los ejercicios que voy a resolver a partir de mañana son ejercicios de exámenes pasados, ¿no? Para que ustedes se vayan dando cuenta del nivel y el grado de dificultad que va a entrar a su examen de primer parcial. ¿Ok? Bien muchachos, Inge, dime ¿qué hora era? Horario de clases. Ya, gracias, Inge. Listo, nos vemos. Hasta mañana muchachos. Hasta mañana, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Cuídense Gracias, chicos. Nos vemos. Inge. Chao, chao.